Revísala porque... Mira, ahí está, son ellas. La cámara de un celular apuntaba a estas dos mujeres quienes intentaban fingir inocencia, pero no podían, pues eran ellas, las peperas grabadas escapando con bienes por más de 30.000 soles de sus víctimas, quienes las rastrearon y encontraron acechando a nuevos incautos. Las cazadoras cazadas que, sin embargo, hoy están libres. Las encontramos en el mismo lugar, a la misma hora, exactamente una semana después, buscando nuevas víctimas. Pero ¿quién las protege? ¿Por qué siguen libres? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al día de la denuncia que recoge esta noche Lorena Ormeño. Francamente es indignante porque las víctimas, aun cuando sentaron la denuncia en la comisaría de Surquillo, el caso como que estaba pasmado, hicieron su propia investigación y lograron que a las peperas que los habían dopado y se les levantaron 30.000 soles en total, ¿no?, fueran detenidas. ¿Por qué quedaron en libertad? Tiene que ver la nota de Lorena Ormeño más adelante. Vamos a empezar esta noche con estas imágenes que se nos han quedado grabadas en la retina. El auto que embiste a este streamer y lo arrastra pista abajo, de verdad que es espeluznante, pero más aún los argumentos que utilizó el abogado de este conductor, de Pablo César Castillo Tejerán, que es el conductor que atropelló, que embistió a Fleury y que hizo uso de una batería de argumentos tan absurdos como insensibles, porque mientras Antonio Crespo, la víctima, estaba siendo conectado a un respirador mecánico porque uno de sus pulmones ha colapsado y está en UCI con un pronóstico que aún hasta esta hora de la noche es reservado, es incierto, pues el abogado aseguraba que Antonio había provocado ese accidente porque dijo, así gana plata. Él tiene un modus operandi increíble, increíble. Ahora, la evidencia ha desmentido su miserable línea de defensa porque uno ve al streamer ingresar desde el crucero peatonal a la avenida principal con absoluta despreocupación. Y es que el semáforo era verde para él y rojo para el conductor, que claro, lejos de detenerse, parece que aceleró y se lo lleva de encuestra y lo arrastra varios metros adelante. Ya lo peor es estos buitres que llegaron después y le robaron el teléfono y luego le vaciaron las cuentas bancarias. Una cosa francamente inhumana. En el Perú, si a uno no lo mata la delincuencia sanguinaria con la que hoy coexistimos, pues te mata un conductor imprudente, porque en promedio al día 9 personas son asesinadas porque eso es, ¿no?, por un conductor imprudente. Y estoy hablando de cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el 70% de los casos de accidentes que terminan con víctimas mortales son ocasionadas por conductores que manejaban en exceso de velocidad o que cometieron imprudencia temeraria. Tremendo. Entonces, eso lo saben bien. Por ejemplo, otros dos casos que van a ver esta noche. Los padres de Milene Briones, atropellada y murió por un policía que conducía evidentemente exceso de velocidad, aunque la Fiscalía dice, de eso no hay pruebas. Del mismo modo quedó herido, y herido de gravedad también, el señor Wilson Perca Mamari. También lo atropelló un policía que también quedó en libertad. ¿En qué país estamos? Claramente en el de la impunidad. Romina Rossi. De nada sirve ir por el crucero peatonal con el semáforo en verde. De nada sirve tratar de esquivar un vehículo cuando el conductor está distraído. De nada sirve ni siquiera ir por la vereda. No hay protección alguna en un país en el que aproximadamente cada hora 4 personas son víctimas de accidentes de tránsito, según el MINSA. La mayoría de accidentes son causados por la imprudencia de choferes, como el que ha dejado a Antonio Crespo, conocido como Furrey, en cuidados intensivos. Yo sé que él me escucha, yo sé que él está acá conmigo, no se ha ido.
Y yo voy a seguir así, ¿no? Yo voy a seguir así hasta que él esté bien, hasta que él esté en pie. Yo voy a acompañarlo todo el camino, porque nosotros nos comprometimos a estar juntos por siempre y yo sé que es solo un pequeño obstáculo en nuestro camino. Hace 7 años que entre Miriam Robles y Antonio, Toño, como ella le dice, nació el amor, y es la fuerza de ese amor el que ahora la sostiene. Junto a los santos a los que les reza para que su esposo se recupere pronto, para que él pueda despertar de UCI y de la pesadilla que inició el 9 de julio, día en que pensaban celebrar los logros de Miriam. Y ese día yo estaba justo en una celebración en el colegio médico para elegir nuestras plazas. Yo salí de ahí a las 2:30 más o menos y me llama uno de sus compañeros de trabajo y me dice, ¿estás con Toño? Y yo le digo, no, acabo de salir de mi evento, porque yo justo le escribí y lo llamé cuando salí para contarle a dónde iba a ser mi residencia y él no me respondía y yo dije, bueno, es hora de su programa, no pasa nada, debe estar grabando. Y me dice que Toño no ha llegado. A nosotros nos ha llamado un bombero y nos ha dicho que ha habido un accidente que parece que es él. O sea, yo ya entré a una crisis nerviosa. Yo estaba sola, bueno, tengo su ubicación en mi celular. Y abrí la ubicación y yo vi que estaba en la Javier Prado, a mitad de Javier Prado. Y dije, pero esa no es la ruta que que él siempre toma. Entonces, en ese momento yo supe que lo había pasado, que era él. Miriam Robles, siendo médico y trabajando en emergencias, pensó lo peor. Al llegar a la clínica, saber que su esposo estaba vivo fue un alivio para ella, hasta que se le acercó la esposa de Pablo César Castillo Tiserán, el chofer que causó el accidente, quien dijo haber estado en el momento en el que ocurrió el hecho. Yo pues estaba en un mar de lágrimas, desesperadísima, no sabía qué hacer. Y yo estaba sentada y se acerca una señora y primero nos dice, él va a estar bien, no se preocupen, él va a estar bien porque yo estuve en el accidente. Y nosotros, o sea, yo le dije, pero ¿qué pasó? Dígame qué pasó, ¿no? Porque yo pensé que había estado viendo ahí, ¿no? Y me dice, sí, lo que pasa es que yo estaba con mi esposo y de la nada nos cayó un cuerpo encima. Y ella dijo, nosotros vamos a ayudarle en lo que podamos, pero a mí, bueno, al final nadie me va a pagar mi carro. Que él, bueno, ha sido uno responsable. Si es la culpa de mi esposo, yo voy a hacerme cargo. Pero ahorita, por favor, no quiero saber. Mi esposo está mal, le dije. Mi esposo está ahorita inconsciente, está muy mal. Yo ahorita no quiero saber. Si hay algo que pagar, yo se lo voy a pagar, pero ahorita, por favor, déjame sola, le dije. Las cámaras de seguridad, sin embargo, demostrarían otra realidad. Serían la evidencia de la culpabilidad de Castillo Tiserán. Hemos llegado al minuto exacto, la 1:10, y ahí hemos podido acreditar de que el semáforo estaba en rojo y faltaban 19 segundos para que cambie a verde. Es por ello de que la Fiscalía ya a nivel de certeza, mediante una diligencia fiscal, mediante un acta, ha determinado de que el señor se habría cruzado la luz roja. El golpe dejó al conocido streamer Furrey en un estado crítico que podría traerle secuelas irreversibles. Ahorita está con respirador mecánico. El proceso de curar un pulmón es muy lento, a diferencia de algunos otros órganos, es lentísimo. Aparte de eso tiene la fractura en clavícula, en omóplato, tiene fracturas en la región dorsal de la espalda, las cuales tampoco se pueden explorar mucho por el tema de que él está en ventilación mecánica, no puede entrar a un resonador. Ahorita no podemos precisar exactamente si él tiene algún daño realmente neurológico, algún daño en la movilidad, si es que va a volver a caminar, porque como te digo, tiene una fractura. Las fracturas en la columna son delicadas, cualquier mal movimiento puede perjudicarlo. Entonces ahorita el panorama es incierto para nosotros. Un futuro incierto para una pareja que estaba llena de planes. Yo siento que él va a salir de esta, o sea, yo de verdad, todo mi corazón lo siento porque tenemos tantos planes, nosotros ya estamos planeando tener hijos porque ya estamos en edad, estamos en un buen momento para los dos, entonces yo estoy segura de que él va a salir. Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva seguido contra Pablo César Castillo Tiserán por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud. A Pablo César Castillo Tiserán, el chofer que embistió a Antonio Crespo, se le dictaminó 6 meses de prisión preventiva, medida que apeló su defensa. Lo único que la familia de Furrey espera es que asuman su imprudencia. Para mí una justicia sería que ellos acepten que había ahí una imprudencia, porque dicen, ¿no? Era una vía para scooter, él no tenía casco, él no tenía una ropa reflectiva, pero ninguna de esas cosas ha sido el culpable de que el señor
vaya a alta velocidad y no frene el semáforo en rojo. Ninguno de esos motivos. Según el Ministerio de Salud, el año pasado se atendieron más de 38.000 personas víctimas de accidentes de tránsito. Y en enero de este año, según SINADEF, 234 personas murieron víctimas también de accidentes de tránsito. Mi hija no cometió ninguna infracción. Estaba cruzando el crucero peatonal con su respectiva luz de semáforo y donde aparece la policía con una camioneta a toda velocidad, no respetó el semáforo y donde ahí en el transcurso del pasadizo del Metropolitano a la pista, a la otra vereda, lo coge y lo arrolla a mi hija. Atropello. ¿Por qué corren? Pues ¿por qué corren? No deben correr, corren mucho. Se creen dueños de la vía, carajo. Ahora, ¿qué van a hacer? El 5 de julio, Milene Briones murió atropellada por un policía. El suboficial Jason Manuel Villacampos se habría pasado la luz roja e iba a toda velocidad por el carril exclusivo del Metropolitano. El impacto fue brutal. ¿Qué pasó la roja? ¿Qué pasó la roja? Este señor es un asesino, mira. Este es un asesino. Este policía también, que no hace nada con este otro, mira, asesino. Sus sueños ha sido ser una empresaria exitosa más adelante, pero la vida lo traicionó por el causante de la mala maniobra que hace este integrante de la Policía Nacional. A sus 21 años, Milene había llegado a Lima de Cajamarca para trabajar y estudiar. La noche en que murió, cruzaba la avenida Túpac Amaru en Independencia con dirección a su casa. Yo lo único que pido es que se pueda hacer justicia. Mi hermana, a su corta edad, tenía muchísimo que vivir. Era jovencita. Ahora este policía imprudente que se ha metido al carril y así ha podido cruzar sin respetar el semáforo y acabó con la vida de mi hermana. Un asesino, El suboficial Jason Manuel Villacampos fue dejado en libertad. Según la Fiscalía, no se habría pasado la luz roja del semáforo, pese a lo que dijeron testigos, pero no hay cámara que haya captado el momento del accidente. 2 meses antes de la muerte de Milene Briones, aquí en el cruce de Quilca con Alfonso Ugarte, otro policía invadió la vía del Metropolitano, atropellando a don Serapio Guamán y mandándolo a cuidados intensivos por casi un mes. Mi papá todavía sigue grave, sigue con respiración artificial. Todo un círculo más o menos de aproximadamente de 8 centímetros, como si me hubieran hecho una trepanación. No siento nada, absolutamente nada. Al tener el golpe se me rajó esa herida, que también era profunda. Me extirparon el vaso y yo tenía sangre en el interior. Los pulmones también estaban en ese mismo plan. Han tenido necesidad de que operarme completamente para extirpar el vaso y succionar la sangre. Y aparte de los pulmones me hicieron otro hueco acá para que traigan los residuos de sangre que había. Serapio Guamán tiene 77 años y está vivo de milagro. El día del accidente estaba realizando compras para su trabajo. Él es artesano y trabaja con metales. He dejado 3 trabajos pendientes. 2 se desecharon y 1 todavía está pendiente. Lo que a mí me hiere es de que no puedo cumplir con esa gente. He perdido el trabajo, he perdido los contratos, he perdido todo y estoy incapacitado se puede decir en todo sentido. El policía Wilson Percamamani, que atropelló a don Serapio, estaba de servicio para la Municipalidad de Lima. Y viendo de que el semáforo estaba en rojo en la cuadra anterior y la pista de este lado estaba libre. Por eso que yo vi el semáforo en verde por este lado. Como había otra persona más que también estaba cruzando conmigo, también entré yo ahí. Como ahí avancé unos pasos y ahí nomás fue el impacto que me dejó fuera de foco. Según el video, hay culpabilidad. Mi papá está cruzando,
pero a la velocidad que llega el policía para que le haga el daño que le ha hecho es imposible decir que no tiene la culpa. Ese policía estaba yendo por la línea exclusiva del Metropolitano. Así es. ¿Él dijo en algún momento que había estado en emergencia, por eso iba por ahí? Sí, pero hay declaraciones en las cuales sus superiores afirman de que no había ninguna emergencia comprobada. Entonces, su versión difiere de los datos oficiales. Pese a estas evidencias que demostrarían la imprudencia del suboficial Wilson Perca Mamani, el caso llegó a archivarse. Sin embargo, esta semana, la defensa de don Serapio Guamán consiguió que fuera reabierto y la investigación continúe. El SOAT y el seguro de la moto han cubierto parte de los gastos y el policía llegó a dar a la familia 2.000 soles. Sin embargo, los gastos de medicinas y rehabilitación continúan y el responsable no los quiere asumir. Mi papá necesita fórmulas, ¿no?, para tomar todos los días, alimentación especial porque al principio no podía digerir alimentos, ahora está con vitaminas, calmantes para los dolores de la cabeza. Don Serapio es además paciente oncológico. El 20 de mayo debían retirarle la próstata, pero esta cirugía ha sido postergada por el accidente. Mientras el cáncer podría estar avanzando, él debe sobrellevar los dolores y secuelas del brutal golpe. La policía se supone que debe responder sobre ese asunto. Por lo menos, como una persona decente debería decir, bueno, ya nosotros vamos a reconocer los gastos o ayudarlo así, ¿no? Una de las principales causas de muerte por tipo violenta en nuestro país son los accidentes de tránsito. Si no nos mata la delincuencia, lo hará la imprudencia al volante. Les pido que por favor sigan orando por él, sigan prendiéndoles velitas. Nosotros sentimos toda la energía positiva. Me inquieta la situación de los dos últimos casos, porque se trata de policías en actividad que, haciendo uso de la vía exclusiva del Metropolitano sin justificación, ¿no?, causaron en un caso la muerte de una muchacha, ¿no?, de Milene Briones. El suboficial Jason Manuel Villacampos sigue en actividad como si nada hubiera pasado, como si con su conducción temeraria no hubiera asesinado a una persona, porque alguien que se pone detrás del volante maneja excesiva velocidad y ocasiona una muerte como la de Milene, entonces ese automóvil se convierte en el arma asesina. Entonces, ¿cómo es que el Ministerio Público y el Poder Judicial no han avanzado y no han actuado con la misma celeridad como corresponde con el caso de Fiorri, que el conductor Pablo César Castillo Tejerán está preso preventivamente? ¿O es que porque viste el uniforme hay que tratarlo con un protocolo diferente? Todo lo contrario, debería ser aún más ejemplar la sanción y el manejo del caso. Lo mismo con el policía Wilson Perca Mamani. Ya vimos cómo dejó a su víctima y tampoco ha pasado absolutamente nada. El Ministerio del Interior y el comandante general de la policía deberían ser los primeros en querer que sea, ¿no?, manejado con ejemplaridad, para que estos casos no se repitan. Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 27,4% de los casos de siniestros en las vías, en las pistas del Perú, son ocasionadas por conductores que manejan con excesiva velocidad. Ahí están las cifras, no lo decimos nosotros. ¿Se va a pronunciar el Ministerio del Interior sobre estos dos casos particulares? Vamos a cambiar de tema y vamos con lo que habíamos adelantado al iniciar esta edición de Día D. Este caso absolutamente insólito, ¿no?, de unas víctimas de peperas que tuvieron que hacer sus propias pesquisas, que ubicaron y lograron que se detengan a las mujeres que los habían pepeado. Además, las encontraron con evidencia suficiente. Y sin embargo, la policía las dejó en libertad. Estamos ante un caso de complicidad, que es lo que denuncia esta noche una de sus víctimas, o simplemente, y que no es en realidad simple, ante la indolencia
de los agentes que les tocó ver este caso. A ver, todo empezó en las calles de Las Pizzas. Los denunciantes dicen que se encontraron con estas dos mujeres, con Shirley Ramos Tarazona y con Olga Gutiérrez Casani. Ellas se presentaron como universitarias, conversaron, oye, vamos a tomar unos tragos, se fueron al departamento, bebieron, oyeron música, incluso bailaron y de pronto, ¡puf!, apagón. Los tres simplemente perdieron el conocimiento. Uno de ellos se despierta al mediodía del día siguiente por el alboroto que sus otros dos amigos no hacían. Oye, nos pepearon, nos robaron todo. Estas mujeres se levantaron 30.000 soles. Les robaron la laptop, los celulares, llamaron a los contactos de cada uno para pedir plata, incluso utilizaron inteligencia artificial para ese fin. Muy bien, sientan la denuncia en la comisaría de Surquillo, el caso no avanza y deciden no quedarse de brazos cruzados. Ellos mismos hicieron la chamba de investigar. Entonces, regresaron al Parque Kennedy, peinaron la calle de Las Pizzas y lograron ubicar a estas dos mujeres con la misma ropa en el mismo lugar, mismo modus operandi, ¿no? Y finalmente lograron convencer a la policía, ellas son. Se las llevan detenidas. Llega una tercera mujer que resultó siendo clave para estos chicos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué es que estas mujeres, a pesar de la evidencia, van a ver en la nota de Lorena Ormeño, las dejaron en libertad? Indignante. Lorena Ormeño. Revísala porque deben de tener pepas. Con eso no durmieron. Sí, ¿no? Claro. Ahí está, son ellas. La cámara de un celular apuntaba a estas dos mujeres quienes intentaban fingir inocencia, pero no podían, pues eran ellas, las peperas grabadas escapando con bienes por más de 30.000 soles de sus víctimas, quienes las rastrearon y encontraron acechando a nuevos incautos. Las cazadoras casadas que, sin embargo, hoy están libres. Las encontramos en el mismo lugar, a la misma hora, exactamente una semana después, buscando nuevas víctimas. Pero ¿quién las protege? ¿Por qué siguen libres? La calle de Las Pizzas de Miraflores está llena de discotecas, jaladores y promesas de diversión y amor al paso. Hasta aquí llegamos con este joven al que llamaremos Daniel, 4 meses después de que su vida y la de 2 de sus amigos pendiera de un hilo tras cruzarse con Shirley Ramos Tarazona y Olga Gutiérrez Casani, 2 mujeres con un rosario de denuncias, pero que aquella noche se hicieron pasar como universitarias en dificultades. Paramos a la tienda, una tienda que está por acá, para comer algo. ¿Ya? Y cuando ya salíamos de la tienda, uno de mis amigos se cruza con 2 chicas y una de ellas temblaba de frío. Las trae al grupo, empezamos a conversar y como ya venía el taxi para los 3 para irnos, él las invita. Y las chicas dijeron algo así como que, bueno, sí, yo quiero conversar con mi amiga, por eso hemos venido las 2, ustedes se ven chicos tranquilos. Sí, normal, los acompañamos un rato. Eran alrededor de las 4 de la madrugada cuando Daniel fue a comprar comida para llevar a su departamento e ir con 2 amigos con los que había compartido unos tragos aquí en la calle de Las Pizzas. Uno, un francés recién radicado en Perú, y el otro, un arequipeño que lo visitaba. Estaban a punto de pedir el taxi cuando la aparición de las 2 muchachas cambió sus planes. La cámara de su edificio en Surquillo registró su ingreso a las 4:26 de la madrugada del último 5 de abril. Olga ingresó con falda negra y chompa y Shirley con vestido claro y zapatos blancos de tacón. Estábamos allí escuchando música, conversando, hemos bailado también un rato. Me acuerdo de todo muy claro hasta cierto momento, luego ya todo es confuso y luego todo es completamente negro. Y luego me despierto por el alboroto que había acá, porque los otros 2 chicos se habían despertado y me dicen, oye, nos acaban de robar todo. Era mediodía cuando los 3 despertaron. Pero ni en la calle ni en la casa dicen haber bebido tanto como para perder el conocimiento. Y fue en ese momento en que el amigo francés recordó algo extraño en el departamento. Para mí era drogas porque yo bebí normal, etc. Y me sentía un poquito cansado. Y yo vi como más o menos a las 6:30, 7, que la chica insistaba bastante
a decirme, tomas tu bebida. Y yo, no. Y había también broma con el otro chico que estaba con nosotros, que a mí no me vas a pepear, etcétera, etcétera. Las mujeres reaccionaron ofendidas y para calmarlas, ellos tomaron la bebida aparentemente ya adulterada. 8 horas después, los 3 despertaron a una pesadilla. Yo recién empezaba un nuevo trabajo y me habían dado una laptop y se la llevaron. Con toda la información de la empresa, de la cual parte es muy confidencial. Y mis cosas personales, ¿no? En la laptop personal que se llevaron tengo toda mi información de toda mi vida. También mi Apple Watch, también mi billetera con mis tarjetas, como documento de identidad, todo, incluyendo la mochila nueva que me había comprado para ir al trabajo y unas sandalias negras que me había comprado. Y precisamente a las 9:41 de la mañana, la cámara del edificio la registró saliendo. Olga en medias y cargando una mochila y Shirley con los tacos en la mano y las sandalias en los pies. En este video se puede ver cómo las dos mujeres salen del departamento mientras nosotros estábamos, dopados. Una de ellas se choca en la puerta. Ahí se va a ver cómo ella, la que se chocó, tiene una mochila con todas mis cosas y la otra tiene mis sandalias. En esa mochila están las laptops, celulares y demás cosas robadas. Las mujeres además entraron a las cuentas de Daniel y por WhatsApp pidieron dinero a todos sus contactos. Temiendo un secuestro, su familia fue a buscarlo. Vulneraron fácilmente la contraseña tanto del celular, que era un iPhone, del banco, del Yape, como si nada, y comenzaron a escribirle a todos mis contactos. Y para hacer una operación de transferencia con el BCP, o sea, mover dinero, en mi caso necesitas un token físico, necesitas poner ese código. Pero ¿qué pasó? Que cuando tú colocas en tus contactos favoritos, ya no necesitas poner el código y la transferencia se hace directamente sin el código. Y estas personas primero le daban mi dinero del BCP, se lo transferían a ellos porque ya no necesitaba clave. Y a ellos le decían a su vez, por favor, transfírele a un tercero, como si fuese yo. Y además les pedían plata. Pero las mujeres lo querían todo y ante algún amigo dudoso usaron la inteligencia artificial para robar. ¿Qué es lo que pasó con mi ex jefe? Cuando él enviaba de su dinero, él en un momento ya dudó porque dijo, esto es muy raro, nunca me ha pedido dinero. Y él pregunta por WhatsApp, hola, ¿estás bien? Y le mandan un audio donde le dicen, y que se escucha de forma robótica. Así vaciaron las cuentas de Daniel y de los 3 se llevaron más de 30.000 soles. Ellos colocaron la denuncia en Surquillo, pero sin avances decidieron hacer el trabajo de la justicia. Vamos a buscarla directamente y yo sé que van a volver. Fuimos de nuevo en el Parque Kennedy a las 11 de la noche y después 4 horas, yo dije, a las 2 vi los chicos empezaron a cansarse. Yo dije, es la hora pica, chicos, que nos quedamos hasta las 3, por favor. Y yo corrí hacia la vuelta de toda la calle Las Pizzas, directamente hasta el parque. Yo vi las dos caras, eran bien ellas. Eran ellas, las supuestas universitarias en problemas que con descaro buscaban nuevas víctimas, a la misma hora, en el mismo lugar y con el mismo vestido. Ese día las dos se habían producido, digamos, bastante, ¿ya? Tacos altos, vestido, parecían muy frescas, nada nerviosas, nada tímidas. ¿Ya? Y estaban las dos solas caminando por acá. Yo estaba con mi amigo con gorra, con lentes y para que no nos reconozcan y tampoco podíamos ver bien. ¿Ya? Pero un tercer amigo, que él sí no lo conocían, él sí las observaba. ¿Ya? Entonces él me decía que las veía que las dos se mandaban señales para ver a qué grupo podrían acercarse, ¿no? Teníamos un plan que era llevarlas al departamento de uno de los chicos para allí llevar a la policía y encontrarlas tratando de dopar, ¿no?, a las personas robando, pero bueno, ese plan no funcionó. Y es que astutas las mujeres sospecharon
Entonces ellos buscaron a las autoridades, que cuenta al inicio dudaron en intervenir. Ellas se han dado cuenta que nosotros hablábamos con policía y serenazgo, entonces comienzan a avanzar. ¿Hacia dónde? En dirección al Parque Kennedy. Un amigo las seguía y nos iba reportando por WhatsApp. Entonces en un momento ya nos desesperamos porque las dos ya estaban en la mitad del Parque Kennedy. Por la desesperación, yo le digo a mi otro amigo, ya tenemos que correr, porque si no esas chicas se van a escapar. Nosotros íbamos corriendo y el policía iba un poco más adelante ya con su moto. ¿Ya? ¿Y las chicas? Las chicas estaban exactamente al frente de la iglesia. Revísala porque deben de tener pepas. Con eso no durmieron. Sí, ¿no? Claro. Ahí está. Ahí está, son ellas. Deben tener pepas ahí también. El 14 de abril voy a ver todo en la cuenta de iCloud. Y sin escapatoria, fingieron sorpresa. Shirley se tapó el rostro con su cabello, pero era inconfundible. Era su cara y llevaba los enormes zapatos blancos de la semana anterior. Claro, ¿cómo no va a aportar? Claro, ellos son los que están atendiendo. No puede dar cualquier DNI. Todos en ese momento decían, ¿pero qué pasa? No entendemos, fingían que no entendían la situación. El policía incluso les muestra el video donde ellas están saliendo del departamento con las cosas robadas. ¿Ya? Evidentemente su rostro son ellas, pero ellas simplemente decían que no sabían. Pero como no tienen DNI, con esa excusa es que las hemos podido llevar a la comisaría de Miraflores. Colabora, chica. En la comisaría de Miraflores permanecieron hasta que llegó esta mujer clamando su inocencia, pero llevaba en los pies una prueba de su crimen. Esta de acá es una de las personas que recibió el dinero que me han sacado de mis cuentas y que estafaron a contactos míos y les pidieron a través de préstamos dinero. Ella se llama Sharon Nicole Arévalo Cachique, que además es la persona que fue a la comisaría cuando las otras dos chicas las detuvimos utilizando mis sandalias robadas. Acá se puede ver, este es el video donde salen las dos mujeres del edificio utilizando las sandalias que me habían robado, que son marca La Martina, las letras que están acá en blanco. Y por otro lado, una semana después, es el familiar de ellas que llega a la comisaría utilizando las mismas sandalias robadas. Esta mujer sería una de las 3 personas a las que depositaron el dinero de Daniel. Una banda organizada, pues se descubrió que con 23 años, desde los 18, Shirley ya era una experta tendera. La de acá es Olga, la de acá es Shirley. Ahí se ve que tiene también un celular que era un iPhone de última generación, igual que el Apple Watch. Cuando las llevamos a la comisaría, los policías investigaron todos esos artículos y figuraban como robados. En un primer momento pensamos que eran nuestros, pero la policía nos dijo que ellas habían demostrado que no eran nuestros porque habían sido robados con anterioridad a nuestro robo. Y esa fue una de las justificaciones para que las dejaran libres, que esos artículos habían sido robados antes. Robaron sí, pero no a ellos. La razón le dijeron para dejarlas libres, alegando además que el pepeo ocurrió en Surquillo y no en Miraflores. Ellos las detuvieron y ellos debieron verlas irse llevándose hasta las sandalias. Y aunque fueron citadas, no volvieron más. Pero este es solo uno de los tantos casos de peperas que llegan incluso a cobrar la vida de sus víctimas y que han tomado los lugares de diversión de toda la ciudad como sus puntos rojos. Uno de los más grandes es este en Miraflores, que está identificado y vigilado por la municipalidad. Estamos en estos momentos viendo en la pantalla de la Unidad de Inteligencia Artificial los rostros de personas que han sido intervenidas por Serenao y con apoyo de la Policía Nacional. Han sido intervenidos, ¿no? Son llevados a la comisaría, su rostro queda ya grabado aquí en Inteligencia Artificial. Si es que él en una nueva oportunidad vuelve a entrar al distrito, de inmediato manda una alerta para que se proceda a la intervención de esa persona. 780 cámaras de la comuna buscan a delincuentes camuflados en el distrito. Ladrones, tenderas, peperas que operan en lugares como la calle de las Pizzas, donde esta semana hicieron una intervención.
Este viernes Olga y Shirley no aparecieron, aunque según Daniel en estos meses, denunciadas y citadas las han visto aquí mismo, impunes y al acecho. Mientras a ellos el banco no les reconoció el robo y por seguridad se mudaron de departamento. La policía hace nada. Nada. Después de esta historia, yo me quedé 3 semanas, la verdad, sin dormir muy bien porque me sentía muy incómodo, con miedo de salir en la calle. Siento que al final la policía de alguna manera termina siendo cómplice de ellas, ¿no? Porque ellas ven que no les pasa nada y lo vuelven a hacer. Y en mi caso, de repente, la pérdida ha sido material, es bastante dinero para mí, pero sé que hay casos peores en los que los chicos que son pepeados incluso fallecen. Daniel y sus amigos ya no son los mismos. La posibilidad de morir a manos de estas peperas ha cambiado su mundo, uno que creen no será seguro para nadie mientras estén libres. Bueno, perdónenme, pero dirán otra vez con lo mismo. Sí, o sea, las detienen en Surquillo, pero como el incidente, el hecho criminal, porque sí un hecho criminal, no ocurrió en esa jurisdicción, lo siento, no podemos hacer nada. O sea, es que no se puede llamar a sus colegas de Miraflores y hacerles saber que tienen detenidas a unas mujeres plenamente identificadas por sus víctimas, que han sido encontradas con elementos que las hacen pensar que efectivamente son las peperas que les robaron. No podemos hacer nada. Váyanse libres, señoras, a seguir pepeando y a ver si en el camino matan a alguien y entonces recién proceder. ¿En serio? O sea, yo esa noche nuevamente me dirijo al comisario de Surquillo para que investigue quiénes fueron esos agentes que dijeron aquí no podemos hacer nada porque no fue en nuestra jurisdicción. Vayan ustedes y sienten su denuncia en Miraflores. O sea, es que así opera la policía. No ocurrió aquí, miro para el costado. Conmigo no tiene que ver esta denuncia. ¿Así vamos a actuar? ¿O tienen que esperar a que estas mujeres maten a alguien, como pasa con muchas otras personas, para entonces decir, uy, sí, ahora sí tenemos que ponernos a chambear? Vergonzoso, vergonzoso. Bueno, la cabeza del coronel Víctor Reboredo tenía precio, se ofrecía $40,000. $40,000. ¿Y quién los ofrecía? La llamada bebecita del crimen, que esta noche le dice Angélica Villegas desde la prisión que teme por su vida. ¿Quién es la bebecita del crimen? Es Wanda del Valle Bermúdez, la pareja de quien en vida fue este delincuente venezolano conocido como el Maldito Cris, el hombre que sin escrúpulos, a sangre fría, asesinó a un sereno, asesinó a un policía y que murió en su ley, porque en una intervención policial en medio de una balacera terminó muriendo él. Muy bien, a Wanda Bermúdez, a la bebecita, se le atribuye precisamente haber ordenado el asesinato del coronel Rebolledo. Esta reina de corazones, como les decía, ofrecía $40,000 según la fiscalía, $40,000 a quien le llevara la cabeza del coronel. Esta noche, Angélica Villegas ha conseguido algo inédito, porque es la primera vez que un familiar de Wanda Bermúdez sale a defenderla, porque quiere que se conozca la otra parte de la historia de una muchacha que a los 15 años se convirtió en madre. La mujer que intentó levantar cabeza estudiando administración, pero no culminó los estudios, y es cuando esta familiar le dice, vente a Perú con tu hijo. Y efectivamente, vienen a Perú y trabajando en el mercado, vendiendo comida, conoce al Maldito Cris. Y no solamente lo conoce, sino que para sorpresa de su familiar, se va a vivir con él. Y luego empieza a exhibir lujos que ella no tenía cómo explicar. La fiscalía, como les digo, le atribuye haberse dedicado a captar mujeres para la organización criminal de explotación sexual que lideraba su pareja, el Maldito Cris. El 24 de julio se decidirá su suerte, si es que se queda en prisión o si queda en libertad. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos? Angélica Villegas. Aló, Wanda, soy Angélica. La voz de Wanda llegó a nosotros desde las entrañas de la prisión. ¿Qué respondes a la acusación contra Reboredo?
Esta es la primera vez que un pariente de Wanda del Valle Bermúdez decide conversar con la prensa. ¿Por qué? Quiero que se sepa la otra parte de la historia. Su nombre ha acaparado los titulares policiales más sonados del país. Podría estar a puertas de la libertad. La apodan la bebecita del crimen. Pero, ¿cuál es la historia detrás de este apodo? Solo se habla de la persona mala, ¿no? Pero para entender esta historia, retrocedamos en el tiempo, aquello que va más allá de los estigmas y los titulares policiales. En el oscuro rincón de una vieja cuenta de Facebook, entre el polvo digital del pasado, se oculta el inicio de una vida que 10 años después se transformaría en el escalofriante de las órdenes de sicariato y las acusaciones de crimen organizado que hoy recibe. Su Facebook era el diario de su mala suerte en el amor, el reflejo de una infancia truncada. Una niña completamente tranquila, despierta, sí, muy despierta. Cuadro de honor en su colegio por años consecutivos. Me cuentas que fue madre muy joven. ¿A qué edad? A los 15 años. En esta conversación, esta pariente de Wanda nos comenta que ella inicia estudios de administración de empresas en Venezuela, pero no los culmina. Eran tiempos de convulsión política en ese país y a partir del 2019 esta pariente le ofrece a los padres de Wanda traerla hasta Perú. Había una oportunidad fuerte de trabajo y dije, al regresar allá, mi hermano me dice, ¿por qué no invitas a Wanda que vaya contigo? Recuerdo que le dije, si nos llevamos al niño, nos vamos todos. Y ella dijo, ya tías, vámonos. Ella era madre soltera y para la manutención del niño, obvio, tenía que trabajar. Al principio me apoyó en la casa, pero después sí, ya ella salió a hacer comercio, vendía. Porque obvio había que hacer algo antes que apareciera un trabajo y estuvo ayudándose con eso porque en el comercio pues le iba muy bien. La gente suele unir el niño a Christopher y no, el niño no es de Christopher, el niño es de ella y su papá no ni siquiera conocido en Venezuela. De acuerdo al entorno de ella, en realidad se conocieron acá en Perú cuando ella trabajaba vendiendo comida en un mercado y él vendía productos. Eso no lo precisa la familia de Wanda, que se dedicaba a Christopher exactamente, pero sí recuerdan que él llega a visitar su casa. ¿Y tú llegaste a conocerlo? ¿Ella lo llevó a la casa? Sí, sí, para un cumpleaños del niño. Para un cumpleaños del niño estuvo por un rato. Lo veía como un chico normal, era muy callado. Aunque la familia de Wanda no veía nada de extraño en la relación que ella mantenía con Christopher, esto coincide con un cambio radical en ella, quien decide abandonar el domicilio en el que estaba con su tía e ir a vivir con él. Pero también todo coincide con un movimiento inusual en sus redes sociales, exactamente en el TikTok. Las publicaciones de ella de TikTok, ¿hubo algo que te preocupara? Sí le preguntaba pues por qué veía cosas que me llamaban mucho la atención, pues hubo cambios en ella, en su personalidad, su cabello. ¿Te consultaste a qué se debían sus extensiones? ¿A qué se debían quizás esas cadenas de oro? Lo que más me llamaba la atención era la parte de que hubiera tanto oro, de dónde tanto lujo, de dónde. ¿Le preguntaste en qué estaba trabajando? Lo único que me decía que las cosas estaban bien, que él estaba trabajando de delivery, que le iba muy bien. En los informes de la Fiscalía, el nombre de Wanda no solo figuraba relacionada al ranqueado sicario Christopher, también se le atribuía captar mujeres para fines de explotación sexual bajo una temida organización internacional que integraba a su pareja. ¿En algún momento pasó por tu mente que quizás Wanda había sido captada por una red de explotación sexual? Sí lo llegué a pensar, pero ella me dijo, tía, por favor, ¿cómo cree? No, si yo siempre estoy con el niño, tú siempre me ves con el niño. Cuando suena por primera vez en la crónica policial el nombre de Christopher, de su pareja, cuando ya figura que asesina a un policía, que asesina a alguien del Serenajo, pero tuviste oportunidad de advertirle y decirle, mira, ten cuidado, porque tú me dices que tú estás bien, pero mira en lo que anda tu pareja. Sí, yo lo hice en varias ocasiones y yo creo que eso fue también lo que terminó marcando el hecho de que se alejara mucho, ¿no? Porque yo le llamaba mucho la atención. Según su pariente, Wanda habría regresado a los brazos de ella luego de que su pareja fue acribillado por la policía al enfrentarse a ellos. ¿Podía la rabia de Bermúdez llevarla a pensar la peor manera de vengar la muerte de su pareja?
Lo que había era una mujer destruida. Para ella, él representaba todo. Esa relación fue a hacerle sentir a ella que sin él no era nada, ¿no? La vida de Wanda comienza a complicarse y es lo que la lleva a estar detenida hoy en Chorrillos. Lo que la tiene hoy en prisión es presuntamente haber ordenado asesinar al coronel Reboredo. ¿En algún momento en esas visitas dominicales que tú le haces a Wanda, te has sentado con ella corazón abierto y le has dicho, dime la verdad, ¿de verdad ordenaste el crimen de Reboredo? Es que no se conocen, es que ella no sabe del Señor, es que ella me dice, tía, ni siquiera lo conozco, no sé, ni siquiera sé que puede unirlo a él a decir esto de mí. El caso de Wanda toma su curso en los tribunales. La Fiscalía afirma tener pruebas con testigos protegidos para considerar que ha ordenado el crimen del coronel Reboredo. Interceptaciones, ¿no?, de comunicaciones vía WhatsApp, donde la hoy acusada ofrecía en específico sumas de dinero para acabar con la vida del coronel Reboredo. Un primer ofrecimiento, como le dije a Castaño Flores, bueno, que Castaño Flores mencionó que se obtenía de las redes sociales, que era de $40,000, y luego obtuvimos a un testigo protegido. Pero el abogado de Wanda indica que hay inconsistencia entre los montos que la Fiscalía aduce habría exigido Wanda por la cabeza del coronel, desacreditando a los testigos al indicar que han sido coaccionados para atestiguar contra esta mujer. Pero luego se une un segundo testigo. Exactamente. Una alegación de un policía que estuvo en ese momento y le dijo, ¿sabes qué? Di esto, di esto, di esto. Las indicó mi patrocinada mientras que estaba detenido, ¿no? Y ahora está cambiando su versión. ¿No pudiéramos pensar que cambió su versión porque tiene miedo de amenazas de Wanda? Fue algo que el Ministerio Público también sospechó, y es por eso que el Ministerio Público ofició al penal de Castro para saber si de repente mi patrocinada o alguien allegado a ella habría ingresado al penal para tal vez amenazar a este señor. Y la respuesta fue de que no hubo nadie que lo haya visitado a este señor. Pero las amenazas no necesariamente son visitas, pueden ser llamadas, pueden ser mensajes. Ah, ok. Ante esto, los penales no están permitidos los teléfonos. Por lo tanto, las llamas no entran y los mensajes tampoco entran. Más allá de los dos testigos, la Fiscalía apunta a la confesión que ya Wanda habría hecho sobre ordenar el sicariato del coronel. También hemos obtenido una declaración asimilada de la acusada. Y en efecto, el abogado presentó su escrito diciendo que sí se acoge a este beneficio que implica el reconocimiento de toda la imputación que formula el Ministerio Público. Mientras la justicia delibera, la vida de Wanda del Valle Bermúdez se habría transformado una vez más. De la bebecita del crimen mediática a una mujer de prisión, su familiar nos revela lo que sería el día a día de esta joven tras las rejas. Se dedica a vender comida. Todo lo que es gastronomía, está en un taller de peluches y esas cosas. Y sí, yo creo que si había que aprender algo de todo esto, yo creo que la lección fue aprendida. Aló, Wanda. La voz de Wanda llegó a nosotros desde las entrañas de la prisión. Un susurro roto, cargado de una urgencia que nos heló la sangre. Estábamos listos para escuchar su verdad y desentrañar lo que se oculta tras esos muros. ¿Te van a dónde? ¿Te van a llevar a dónde? Al castigo, ¿me entiendes? Entonces, el silencio ensordecedor que nos dejó sin aliento. ¿Qué tormento esconde esa prisión que una simple llamada se convierte en una sentencia? ¿Me entiendes? ¿Tú te acuerdas del papel que metimos el otro día? Sí, sí. No puedo por eso, ¿me entiendes? Porque no me voy a perjudicar yo aquí mientras yo vaya aquí, ¿me entiendes? 3 palabras. Mucho tiempo y voy a tener que comprar otro tiempo, ¿me entiendes? Cuelga la llamada porque prefiere hablar con nosotros en detalle después de este proceso judicial y encomienda a un pariente para que termine de contarnos su historia. Aló, Wanda, soy Angélica. Solamente quiero saber qué respondes a la acusación contra Reboredo. Aló. La decisión final está en manos de la justicia en el último control y acusación para este 24 de julio. Y solo entonces sabremos si el velo del misterio finalmente se descorre. ¿Logrará Wanda del Valle recuperar su libertad o el peso de las acusaciones la mantendrá tras las rejas?
por supuesto buscamos al coronel Reboredo, la buscó Angélica Villegas, infelizmente no pudo darnos una entrevista, pero sí le ha mandado algo de información sobre los elementos que tienen para señalar a Wanda del Valle como, digamos, la autora intelectual de este intento de acabar con su vida. Menciona la captura del hermano amical del maldito Cris, Fifo, en Punta Hermosa. En los WhatsApps que le encontraron, figuran, dice, la incriminación de Wanda para atentar contra su vida. Luego aparecieron sicarios implicados en delitos conexos, quienes indicaron voluntariamente la intención criminal de la bebecita del crimen. Es obvio que sujetos con esta incriminación, detenidos, se les puede presionar y pudieran cambiar de versión, dice. Luego, una vez que ella se enteró que su persecución legal estaba en marcha, fugó a Colombia con datos falsos y sin embargo fue ubicada y dejó abandonado a su mejor hijo y a su hijo menor y fue capturada por Interpol Colombia. No, dice que siempre que se han realizado incursiones en caletas, a refugios criminales del maldito Cris, ella fugaba con él, dejando abandonado a su menor hijo para disfrutar de la vida de lujos que podía darle con dinero manchado de sangre. Y ella sabía que quien persiguió legalmente e incriminó conforme a ley a su conviviente, al maldito Cris y a su organización criminal, fue el coronel Rebolledo, y dice, es obvio, dice que tiene Reboredo, y dice que es obvio que tiene que defenderse. Vamos a ver, ya dijimos, pues el 24 de julio sabremos cuál es la suerte de Wanda del Valle Bermúdez. Tenemos que cambiar de tema porque nos visita esta noche aquí en los estudios de Día D un candidato, aún no se ha lanzado oficialmente, pero claramente pues tiene aspiraciones presidenciales, el señor Cecitar Amuña. Señor Cecitar, buenas noches. Buenas noches, amigos de Día D, Pamela, buenas noches a todos. Aquí los saluda el líder de mi partido, Alianza para mi Progreso. Bueno, se me ve un poco chato, esto es maldad que me ha hecho producción, es maldad. Soy tan chato que me calzoncillo le hago basta, imagínense. Soy tan chato que cuando me muera no me voy al cielo, sino al techo, para que vean. Pero acá estoy dando la cara, amigos. ¿Le preocupa aparecer en el puesto número 8 en la última encuesta de Ipsos? Ha bajado un punto en las preferencias electorales y ahora está por debajo de Alfonso López Chau. No, ya con eso me está diciendo chau, No puede ser. Sin embargo, más puntos que yo tiene el cacharro de Dina, imagínense. Qué barbaridad. Y yo me estoy bastante contrariado porque aquí donde me ven, yo soy un hombre endurito. O sea, muy inteligente. Es muy ininteligible. Y soy durito, por supuesto que sí. Un hombre muy sapio, claro. Entonces ya debes saber ahora cuánto es 7 por 8. Comerciales. Bueno, lo que pasa es que estuve con el señor Cristo Rata y me preguntó cuánto es 7 por 8. Y no sé cuánto es 7 por 8. Pero tengo otras Pero respuestas. Es ingeniero. Ingeniero químico. Ajá. En la Universidad Computense, por supuesto que sí. Pero ¿cuánto es la mitad de 1? Ajá. El ombligo. Es lógico. Así que yo tengo muchas nociones de matemáticas. ¿Sabe quién también está bajando? ¿Cuáles son las 4 operaciones principales? ¿Cuáles? Nariz, teta, lipo y poto. Oh, qué horror. Así es. Bueno, ¿sabe usted quién también está bajando en las encuestas? Su aliada política. ¿Quién? La presidenta está un poquito arriba del 1% de aprobación. ¿No le preocupa seguir apoyándola? Dina, nosotros apoyamos a la gobernabilidad. Nosotros apoyamos la gobernabilidad, estamos apoyando. Sin embargo, nadie la quiere a Dina, es una desgracia, Dina. Nadie la quiere a esta mujer. El otro día Dina se va a una comunidad muy pobre, dice Dina. Señores, ¿qué le falta a este pueblo? Yo lo soluciono, señora presidenta. No tenemos agua, llamo celular. Aló, desde mañana agua a este pueblo. ¿Qué más? No tenemos luz. Aló, dijo Dina. Mañana luz a todo el pueblo. ¿Qué más? Señora Dina, la señal celular no llega al pueblo. Porque todos son mentirosos. ¿Sabes cómo hacen los políticos para que sus hijos no les hagan corruptos? ¿Cómo? Los dan en adopción, amigos.
Es así, porque eso todos son una que se pone muy mal. Siempre lo que digo donde me ven soy un hombre sapio e inteligente. Y viajero, ¿no? Le gusta viajar. Me sube a los Emiratos Árabes, me voy a España, me voy a Miami, casas que tengo plata como cancha. Trátame bonito, si no, como tengo plata, compro ATV con ustedes adentro. Así que por Tiene favor. plata como cancha y mililitros como cancha, ¿no? En el gabinete también, ¿no? Tengo el MTC, tengo el ministro de Salud, y sé que tengo mucho funcionario, yo he hecho un pacto. Yo no soy aliado. Pamela, no me ataques. Ya. No soy aliado ni socio de Dina, soy cómplice, que es distinto. Por supuesto que sea. ¿Y su hermana? ¿Cómo ve esto de la tesis de su hermana? 80% de la tesis que desapareció. ¿Apareció? ¿Se pasó por las pruebas de plagio? ¿80%? Sí. Y encima se agarró el parque de Surco. No puede ser. Después de lo que ha hecho mi hermana, ella es mi hermana, pero ¿sabes cosa? A veces pienso que es adoptada, de verdad. Porque se ha agarrado de ese parque porque está construyendo una nueva sede de la César Vallejo. Y como es chiquito, es universidad para cuyes. Claro que sí. Sin embargo, amigos, ella es una mujer muy inteligente. Lo que pasa es que se perdió, si usted dice, con Guayco. Estamos en una denuncia al Guayco. Al Guayco. Sí, y fue en otoño, por eso se cayeron las hojas. Ese es el problema, amigos. Pero siempre nos atacan. ¿Tú sabes cómo hace un mexicano, cómo le dice un mexicano a su hijo que lea? ¿Cómo hace? Así le dice, híjole. Pensamientos profundos. A ver, señora Ambuña, ya sabe esta intención del Ministerio del Interior, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de que el escudo y los símbolos patrios no sean utilizados de otro modo que no sea en la bandera y digamos, en los símbolos oficiales. Por supuesto que sí, sobre todo en fiestas patrias, es un problema. Lo que saben que van a quebrar los de Gamarra. Pero es importante, porque vivimos en una ciudad, estamos en las fiestas patrias. Pues es importante que nosotros con la prioridad es el 28 de julio. Por supuesto que sí. Y hoy sé mucho de historia del Perú, por este caso. El otro día me preguntaron, señora Muña, don José de San Martín murió en... Yo dije, enfermo. Se acabó. Por supuesto que sí. ¿Le preocupa su posición en las encuestas? ¿Cuál es su propuesta, por ejemplo, para el tema de inseguridad ciudadana? Patás está en su región y Patás es, ¿no? La ciudad de la eterna balacera. Ajá. Es terrible, de verdad. La inseguridad es terrible, me preocupa mucho. Pero a veces los policías son picones, Pamela. El otro día yo estaba en mi carro, acercó el policía y me dijo, papeles, yo sé que tijera, y le gané. Y se molestó. Y me envuelto, eso está muy mal. Y todos me estafan, hay muchos delincuentes, la estafa es lo peor, Pamela. Me acabo de comprar un libro que dice Cómo aprender inglés en 10 pasos. Ya voy caminando 10 kilómetros y no aprendió ni miércoles. Es injusto, no puede ser. Sí sabe que hay que en tercer lugar, por ejemplo, hay un tal Carlos Álvarez que va creciendo. Por favor, vas a ver ese payaso. Ese comiquillo que se dedica a contar chistes. ¿Qué te mete ese polito? Un nazo. Lo que es su madre, que es un desmadre, por favor, no le creas. Es un payasito. No tiene experiencia en gestión pública, no sabe nada de nada. Ni lo menciones aún. Ni lo menciones. Por favor. A ver, ¿y qué hay con los trenes? De otro, de quien podría ser un contendor en la campaña, sí, Borqui. No sé, los trenes, ¿qué pasó con los trenes? Pasa que es una chanchada. Vamos a ver qué va a pasar con los trenes. Pero todos me tienen envidia, es verdad, igual la Keiko, los demás candidatos, todos son así, son envidiosos. Porque entonces, la verdad, nadie cree en los políticos. El otro día un borracho se acercó frente a Palacio. Comenzó a gritar el borracho, yo quiero ser el presidente del Perú, gritaba el borracho. Yo quiero ser presidente del Perú. Salió escolta. Tú eres idiota, eres imbécil, eres tarao. Ya no quiero, ya piden muchos requisitos. Y se fue. ¿Se cuenta? Todos somos desprestigiados, lamentablemente. ¿Cree que se están siendo injustas las críticas a los trenes de Porqui? Sí, deja que funcione. ¿Qué pasa con el tren, chucuchuco? No, que avance el tren con tren al sur y que avancen los trenes. Ya si se descarrila es otro problema. Pero lo importante es que le den una oportunidad para ese gordito. Sí, pues, pero su ministro, el ministro de Transportes, es el que está diciendo que es inviable, que por lo menos 2 años. Tiene que poner trabas. Pues yo soy candidato. Ya porque tiene que a la caja china vas a acabar, al palo vas a acabar, ¿sabes? Y ahí te vamos a agarrar.
Así es, amigos. ¿Y qué hay con la señora Keiko Fujimori, que vuelve por tercera vez? Ya, pues, Camioneta, muy, parece. muy terca esa China ya. Primero no hay primera sin segunda, la tercera va la vencida, no hay quinto malo, qué cosa así. Lo siento, un dálmatas. Por favor, ya cánsate, pues Keiko, por favor. Y ya, felizmente ya se separó de su esposo, ¿cómo se llamaba? Marvito, ¿no? Marvito, ya es youtuber, pero no trabajaba Marvito. Cuando se muera Marvito, su lápida dirá, aquí sigue descansando, imagínense. El otro día me dije, Marvito, oye, Mar, trabaja. Y me dijo, no puedo, tengo un problema en la vista. ¿Cómo es eso? No me veo trabajando. Esto es terrible. La política es muy cochina, muy fea. Muy bien, ¿listo entonces para la campaña? Estamos listos y plata como cancha, por supuesto que sí. Así es, amigos. Y sobre todo la inteligencia de César Acuña, por supuesto. El otro día me preguntaron, señora Acuña, ¿en qué parte de su país da más café? Yo dije, en los velorios. Por supuesto que sí. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. ¿Dónde está Carlos? Bueno, ¿Dónde está Carlos? Yo le vi, yo le cuento. Ajá. Gracias por estar con nosotros, Gracias. Carlos. Ya que estamos promocionando nuestro último espectáculo, ahí está. Estamos 25, 27, 28, 29, 1 y 2 de agosto en el show en Bianca de Barranco. El show se llama El Candidato Soy Yo. Van a estar todos, ¿no? Todos, toda la banda. El Lagarto, Porky. Todos van a estar, así que no lleven sus billeteras, por si acaso. Van a estar todos. Las entradas en Teleticket a partir del 25 de julio en el Bianca. Ahí los espero. Estás invitada, Pamela. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí nos gracias. vemos. Y me despido con un pensamiento. A ver. Si quieres saber algo, pregúntale al 2 o al 3, porque uno nunca sabe. Muchísimas gracias. Gracias, ATV. Nos vamos a una pausa. ¿Dónde? Acá estoy. Acá, gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos. Esta noche en Día D. Señor, ¿por qué se esconde? Un imperio hotelero de casi 50 millones de dólares. 9 hermanos enfrentados por una herencia maldita. Tenemos miedo de las acciones que puedan tomar. Ya no es como era el hermano que yo conocía. Y una viuda octogenaria despojada de su patrimonio. Mami, ¿qué le vas a decir a tus hijos? ¿Cuál es la verdad oculta en la guerra de los hermanos Grados Valderrama? Además, la última carta del general Daniel Urresti. Según una sentencia murió de una forma, según la mía de otra. No se puede condenar 2 veces por lo mismo. Fue condenado por la muerte del periodista Hugo Bustíos, pero insiste en su inocencia. Y en la sentencia de mi esposo se dice que murió de otra completamente distinta. ¿Cuál será la decisión final del Tribunal Constitucional? Quédese. No hay duda que la ambición desnuda el lado más abyecto del ser humano y tiene que ver esta historia que nos trae Lorena Ormeño. 7 hermanos están enfrentados por la fortuna que en vida amasó su padre al lado de su madre de más de 46 millones de dólares. ¿Qué ocurre? 2 de ellos, en presunta complicidad con un notario, fraguaron contratos de modo que despojaron de todo lo que les correspondía por herencia a sus hermanos e incluida también a su propia madre. La muerte sorprendió al patriarca Rogelio Grados García sin haber dejado un testamento sobre su patrimonio. Estamos hablando de una cadena de hoteles con sede en Ica, en Huaraz, en Chimbote y además un terreno de 30.000 metros cuadrados también en Ica. Los hermanos acordaron que sean Nicolás y Pedro quienes siguieran manejando la cadena hotelera, pero que se comprometían a pagarle mensualmente, a depositarle mensualmente a su madre 59.000 soles y así lo hicieron. Solamente durante 3 meses. Luego simplemente cortaron toda comunicación y no le depositaron un sol más. Ante los requerimientos de los otros hermanos, Pedro y Nicolás exhibieron una serie de contratos supuestamente firmados en vida por su padre, en el que les dejaba la administración y el control de todas las propiedades, dejando al margen al resto de sus hijos y a su propia madre. ¿Cuál el común denominador en todos los contratos? Que todos habían sido fedateados en la notaría de Gino Barrionuevo Cuellar, amigo y compadre de uno de estos 2 hermanos de Nicolás.
porque esto todo se judicializa y cuando el Poder Judicial no les da la razón, ¿qué es lo que hacen estos dos hermanos? Se llevan a su madre, que es una anciana con principios de Alzheimer, buscan declararla incapaz mentalmente para hacerse del control y despojarla de lo que por ley además le corresponde. De espanto, como dicen, cría cuervo y te sacarán los ojos. Ve esta historia. Bien gracioso. Acabamos de ver a gente entrando y ahora está cerrada la puerta, o sea... ¿Hola? Han cerrado la puerta. Ya no pueden pasar, pero sí, este es un lugar público. Señor, ¿qué tal? Hay dos personas. Señorita, Señor. somos hermanas del señor Nicolás. Señor, ¿por qué se esconde? Somos ¿Quiere salir? hermanas del señor Nicolás. Una puerta cerrada. Con eso se estrellaron Margarita y Flor Grados al volver después de 8 años al hotel más emblemático de su familia. Desde 2017, cuando su padre murió, cuando 2 de sus hermanos les declararon la guerra, aunque aparentemente hoy no sean capaces de darles la cara. ¿Señor Nicolás? ¿Señor Nicolás Grados? ¡Ey, señor Nicolás Grados! Me da una pena porque veo que es el trabajo de papá y mi madre, ¿no? Que les ha costado sudor, lágrimas, tropiezos y que ahora, bueno, pues esté así, ¿no? Ha hecho una desgracia. Son los escombros de la familia que fundó el empresario Rogelio Grados García, con su esposa Violeta Valderrama, padres de 7 hijos, dueños de un imperio hotelero que a la muerte del patriarca dejó $46 millones en activos, pero también una guerra fratricida. 7 hijos enfrentados y una madre convertida en botín. Aunque claro, esta historia no comenzó así. Don Rogelio Grados nació en Trujillo en medio de una familia sin recursos. Y quien podría decirse que tenía un futuro de miseria era precisamente él, pues ni siquiera terminó la primaria. Sin embargo, tenía una visión para los negocios increíble. Y así apenas pudo, empezó a trabajar manejando camiones. Después, ya casado, decidió virar de negocio y comenzar a vender abarrotes al por mayor. Pero en 1995, leyendo un periódico, encontraría su destino. Y fue al ver que este hotel estaba en venta. Había sido el hotel de turistas de la ciudad, así que él decide comprarlo y trasladarse con toda su familia hasta Ica. Por este lugar pagó $2.700.000 y adicionalmente en la parte de atrás le entregaban un terreno enorme de 30.000 metros cuadrados. El Real Ica fue el primero de la cadena de hoteles real de la familia Grados, que sumaría 1 en Chimbote y 2 en Huaraz. 4 de 7 hoteles que los esposos soñaban tener, 1 para cada hijo. 5 hijos estudiaron una carrera, 2, Nicolás y Pedro, no, y su padre los puso a trabajar con él. Una familia con un millonario patrimonio que, sin embargo, disfrutaba las pijamadas de Navidad, los largos almuerzos o los cumpleaños del patriarca. Él es Nicolás y él es Pedro. Bueno, papá, mi mami, están todos mis hermanos. Él quiso celebrar su cumpleaños en el Hotel de Monterrey. Pero su sueño terminó en 2017 cuando la muerte llegó. Tenía 92 años y se fue sin dejar un testamento. En ese momento iniciaría realmente una pesadilla, pues había amasado una fortuna de
abandonaron el chat familiar y de pronto, cuentan, aparecieron 2 contratos que dejaban en manos de ellos la fortuna que por ley debía dividirse entre la matriarca y todos los hermanos por igual. El primero, alquilando por 99 años el hotel de Ica a una empresa propiedad de la esposa de Nicolás. Se lo da Nicolás como representante del hotel Cadena Real a su mujer como representante de una empresa Sol y Diversión constituida con 1.000 soles. Y otra cosa, tú vas a pagar los prediales y los árbitros hoteles y además, si me mandas una carta notarial porque me estás hostigando, te voy a cobrar $5 millones de penalidad. Y si me resuelves el contrato, te voy a cobrar 10 millones de penalidad. Y además te dice, y cuando pasen los 99 años, me vas a tener que devolver lo que he invertido. Y si no me lo devuelves, puedo retener el hotel. Nosotros no reconocemos para nada esos documentos. Es imposible que en la época de mi papá se hayan firmado. No hay forma de que mi papá haya autorizado eso. Lo mismo ocurrió en Huaraz. Los hoteles pasaron, dicen, a manos de Pedro por 35 años, mediante un documento firmado por Luis Zavala, su amigo y compañero de viajes. Pero faltaba algo más. Un ex trabajador del hotel de Ica, Miguel Mora, se declaró posesionario del terreno aledaño al hotel y lo registró a su nombre notarialmente. Despojó de $6 millones a los Grados, pero eso no dañó su amistad con Nicolás Grados. Y es que esta historia está plagada de grandes amistades. Y según los hermanos, este lío legal tiene un apellido: Barrio Nuevo Cuellar, precisamente el notario de este lugar que, además de firmar y refrendar los documentos de esta historia, es amigo y compadre de Nicolás Grados. Este es el fedatario de los documentos, el notario Gino Barnuevo, apadrinando al hijo menor de su amigo y cliente Nicolás Grados. En la foto aparece, como no, su esposa Arián Coronel, la feliz beneficiaria del contrato de 99 años por el Real de Ica. El compadrazgo convertía en familia al notario más notorio de Ica. Amante del TikTok, pero tímido para aceptar nuestros reiterados pedidos de una entrevista. ¿Le puedo dejar mi celular para que él se pueda contactar conmigo si tiene alguna intención de poder hablar con nosotros? 943. Margarita y 4 de los hermanos exigieron la nulidad de los contratos y en 2024 el Poder Judicial les dio la razón en Ica y en 2025 anuló la inscripción del terreno a favor del amigo Mora. Nicolás y Pedro debían devolver los hoteles, pero prefirieron la guerra. Aquí hay balones de gas y dicen no a la violencia. ¿Por qué se cubren las caras si al final están defendiendo sus derechos? No defienden sus derechos con la cara destapada. Con balones listos para estallar y hombres con cuchillos frustraron el desalojo. Pero aunque las sentencias han sido apeladas, Pedro y Nicolás estarían a punto de perder el millonario patrimonio. Así, denuncian, pusieron en marcha algo más peligroso: apoderarse del 58% de toda la fortuna, llevándose a su madre anciana. ¡Mami, la cabeza! ¡Eso! Nos empiezan a llegar denuncias por feminicidio, por raptar a mi mamá. Acá el gran plan era desacreditarnos, ¿no? Porque si en algún momento tenemos que pedir la potestad o la salvaguarda de mi mamá o la cautela de mi mamá, con estos antecedentes, pues ¿quién nos podría dar una cautela? Y así ocurrió. Aunque sus denuncias fueron archivadas, Nicolás y Pedro Grados iniciaron un proceso para declarar incapaz legal a su madre y tomar control de sus bienes. Sus hermanos respondieron pidiendo la custodia de doña Violeta a favor de su hija mayor, con quien ha vivido toda su vida. Mami, ¿qué le vas a decir a tus hijos? ¡El diseño! Ellos saben que mis hermanas cuidan a mi mamá. Que mi hermana Violeta podría dar la vida por mi mamá. Ellos pretenden quitársela. Y la jueza le preguntó: señor, ¿y usted qué plan tiene? Mi plan es ponerle en su casa con muchas enfermeras. ¿Y usted dónde va a vivir? En Huaraz. Mi mamá no necesita especialistas. Mi mamá necesita el amor incondicional de todos nosotros. Tras verificar el buen estado de doña Violeta con su hija, el Poder Judicial le otorgó su custodia. Pero Pedro y Nicolás apelaron. Y a la espera de la sentencia definitiva, otra vez, un documento sorpresa cambió todo.
Con una medida cautelar, un juez de Trujillo colocó un administrador a la anciana y sus bienes. ¿Quién es ese administrador? El señor Diego Benítez, que la madre no conoce, que la familia que cuida a la madre no conoce, que nadie sabe quién le paga, nadie sabe qué hace, que nunca se ha reportado con la familia, que no conoce a la madre. ¿De dónde aparece este señor? Nicolás Grados, el señor Nicolás Grados. Hoy un desconocido, cuya única experiencia laboral es en una empresa de combis, maneja los casi 30 millones, propiedad de la matriarca, cuyo destino 5 hermanos desconocen. ¿Qué pasó con la fortuna de los Grados? Tras 8 años de ausencia, Margarita y Flor volvieron a Ica, buscando respuestas. ¿Cómo se sienten de tener que mirar a través de la ventana después de haber administrado este lugar? Me siento defraudada. Tenemos miedo de las acciones que puedan tomar. Pero al decir que tienen miedo, ¿están hablando miedo de su propio hermano? Ya no es como era el hermano que yo conocí hace 7 años, antes que papá fallezca. En Huaraz fue peor. No tengan ni el reparo que nos puedan hacer daño, porque las personas que contratan no son nuestros hermanos, no les va a doler. Si algo nos pasa, lo máximo que podrán decir se nos pasó la mano. Tras las puertas, en la oficina donde los empleados se escondían, las hermanas reconocieron el cuadro de la Sagrada Familia de su padre, que sobrevive como una ironía. Quiero dejarles mi número para que pueda comunicarse con nosotros el señor Nicolás Grados o su abogado, por favor. Ay, señor. ¿Qué tal? Señor, ¿nos abre, por favor? Queremos pasar. Ahorita no están atendiendo, entonces Eso es una mentira, porque ¿cómo el hotel no va a atender? Yo tengo ahorita no va a atender, yo soy un trabajador. ¿No están atendiendo porque están las señoras o no están atendiendo? No, sí están atendiendo. Porque estoy viendo una señora que está saliendo recién duchada. A ver. El señor debe ser él. Sí, he hecho que están atendiendo porque incluso viene con un llavero de la habitación. Para ellas, dueñas del hotel, todo estaba prohibido. ¿Lo estaría también el terreno de la espalda? La parte del hotel es esta y todo esto es el terreno adyacente al hotel. Todo. Hasta donde se pierde y ahí da vuelta a la derecha. Es casi toda la manzana, es 30. ¿No? Y nosotros que realmente somos hijos de padre y madre no tenemos absolutamente nada. La ambición dividió a la familia. Las dejó sin 2 hermanos que aparentemente, en lugar de enfrentarlas, prefieren vigilarlas. Señor Nicolás Grados. Señor Nicolás Grados. ¿Pero sería él? Para averiguarlo, lo buscamos en su mansión cerca a la laguna de la Huacachina y en su otra casa en el centro, pero Nicolás acá no vive. ni él ni su esposa contestaron ni llamaron, pero el trabajador que anotó nuestro teléfono hizo un video alegando acoso y el abogado de los esposos dio una conferencia a la que no nos invitó, aunque contó otra cosa. En este medio parcializado, donde la cual no nos permitió dar nuestro descargo. Mi número es 943. Ajá, correcto. Lorena Ormeño, de día de. Debemos dejar presente que el señor Nicolás Grado no asume la gerencia, no asume ningún cargo en la empresa. Él solamente es accionista, por tanto no tiene el control de la empresa. Si es así, déjala ahí, el hechizo de tu amor. Doña Violeta vive en la austeridad, sin su fortuna y ajena a la lucha de sus hijos por una riqueza que no forjaron, pero que pone en riesgo acaso el bien más preciado, su vida. Creo que lo único que los mueve a ellos es ahora el tema económico. Me da pena porque mi mamá, imagínate,
jamás creo que hubiera pensado esto, ¿no? Todo su trabajo era porque quería que todos sus hijos estén bien, que disfruten. ¿Qué cree que pasaría con su mamá si se la llevan? No quiero ni pensarlo. Vamos a cambiar de tema radicalmente porque esta semana, desde prisión, el exministro del Interior, Daniel Urresti, le ha enviado una carta a Richard Apolo insistiendo en su inocencia. Recordemos el caso, en enero del 2023, Urresti fue condenado a una pena que está purgando en la actualidad de 12 años de prisión por el asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos Saavedra en Ayacucho en 1988. En esta carta, Urresti señala, como ya lo ha hecho en el pasado, que él ha sido condenado sin pruebas materiales o documentales que sustenten la acusación fiscal y que solamente se ha tomado en cuenta un testimonio o testimonios que, dice él, están plagados de contradicciones. Pero ocurre además que el asesinato del periodista Hugo Bustíos fue objeto de otro proceso y de otra condena. Eso ocurrió en el 2007. La sentencia de Urresti en el 2023 señala, en función de estos testimonios, que él lo asesinó a balazos. O sea, la controversia está en que un mismo caso tiene dos versiones diferentes, ¿no? La del asesinato de los dos militares que fueron condenados y luego la versión que señala que fue Urresti quien lo asesinó a balazos. El asunto es que hoy el caso está en manos del Tribunal Constitucional, que se tiene que pronunciar no sobre el fondo del asunto, ¿no? Sobre las pruebas, elementos, si es culpable, si es inocente, sino que se tiene que pronunciar sobre las fundamentales. Richard Apolo profundiza en las dos versiones, que terminó con dos sentencias sobre el mismo caso, y ese es el resultado. Le impusieron 12 años de pena privativa de libertad efectiva, que computada desde el 12 de abril de 1923, vencerá el 11 de abril del año 2033. Desde inicio del 2023, Daniel Urresti viene cumpliendo una condena de 12 años de cárcel en el penal Virgen de la Merced, ubicado al interior de la Escuela Militar de Chorrillos, acusado de asesinar con alevosía al periodista en Ayacucho, Hugo Bustíos, en noviembre de 1988. Que el señor asuma las consecuencias de sus actos, pero Daniel Urresti, el militar que estuvo en el año 88 aquí en la ciudad de Huánuco. Y aunque Urresti siempre ha negado tener alguna vinculación en el asesinato del periodista Bustíos, es más, hace 2 días nos envió una carta en ese sentido. Hace 2 días, el general Urresti ha decidido enviar una carta a toda la población del Perú para defender su inocencia y que sepan además la verdad de estos hechos. Bueno, él dice aquí, fui condenado sin pruebas materiales ni documentales, solo en base a declaración de una falsa testigo ocular. Testimonio estuvo plagado de contradicciones. Sí, eso sí, y no solo contradicciones, sino que nada de lo que haya dicho se ha podido corroborar. Cuando ya existía sentencia y que 2 oficiales habían cumplido 17 años y 15 respectivamente, acusados de ser responsables de la muerte de Bustíos. En 2015, el testimonio de Isabel Rodríguez Chipana fue lapidario para Daniel. Decía que no solo la había ultrajado sexualmente Daniel Urresti, sino algo más importante, que había sido Urresti el que disparó también contra Hugo Bustíos en 1988. Los miembros del ejército peruano, Lavera Hernández y Vidal Sanbento, fueron condenados ya por el asesinato contra Hugo Bustíos. Sin embargo, 30 años después de los hechos del caso,
el general Urresti fue condenado por los mismos hechos que Vidal Sambento había sido condenado. ¿Cuál es? De que Vidal Sambento había colocado un aparato explosivo en primer lugar y por ese mismo comportamiento el general Urresti también fue condenado. Nunca veamos a las víctimas como frías estadísticas. Detrás de Hugo Bustillos había una esposa, había unos hijos, había un proyecto de vida, había sueños, metas. Entonces, cuando se quiebra eso, sencillamente trae un dolor muy grande y las secuelas son muy fuertes. Pero el inicio de la historia de la muerte de Hugo Bustillos, quien con su lente fotográfico y en plena lucha armada declarada por Sendero Luminoso, logró captar con su cámara como corresponsal de Caretas las atrocidades cometidas por los senderistas, se habría dado días antes de la muerte de Hugo Bustillos Saavedra, cuando Sendero, a finales de noviembre de 1988, declara en la zona un paro armado. Eso significa que la población no podía salir a la vía pública. Había una restricción en la vía pública porque si las personas salen a la vía pública, Sendero Luminoso, grupo terrorista, mataba a las personas, como había ocurrido con la señora Primitiva y su menor hijo. Precisamente ese hecho delictual de este grupo criminal de Sendero Luminoso, digamos, era un interés periodístico de Hugo Bustillos y su compañero Rojas Arce de cubrir la escena. Es por ello que la mañana del 24 de noviembre de 1988, Hugo Bustillos fue en su moto a la escena del crimen. Aquella mañana iba en compañía de su entonces pequeño hijo de 8 años de edad, también llamado Hugo, además de su colega de prensa, Eduardo Rojas Arce. Pero los militares, cuenta Hugo Bustillos Patiño, impidieron hasta 2 veces que su padre realice fotos. Nuevamente retornamos a la zona de los hechos y tampoco obtuvimos, o mi padre obtuvo ese registro fotográfico. Y en ese tercer viaje yo me quedé en la Alameda, justamente en la oficina donde mi padre tenía su centro de trabajo, y a la hora del almuerzo entró alguien gritando a casa, ¿no? Mamamaca, mamamaca, han matado a don Hugo, vaya, vaya por favor porque lo van a desaparecer, ¿no? Han dicho que lo van a recoger en cucharita. En esta parte del relato del asesinato de Bustillos, la mañana del 24 de noviembre de 1988, toma relevancia la figura y nombre del excomandante del ejército, Víctor Lavera Hernández. En el 88, jefe político militar del cuartel Castropampa en Guanta, cuyo apelativo era entonces Javier Landa Dupont. Amigo cercano del periodista Hugo Bustillos, a quien este último, dicen, le fue a pedir autorización a Lavera Hernández para que los militares le permitan tomar fotos en la casa de la asesinada Primitiva Jorge. El señor Hugo Bustillos Saavedra, para mí prácticamente no existía. Existía solamente de manera referencial porque era el amigo del comandante. Era su pata, su hermano, su brother, su amigo. ¿Y por qué es relevante el nombre del excomandante Lavera Hernández? Simple. En esta sentencia del 2007 figura Lavera Hernández como aquel que habría dado la mañana del 24 de noviembre del 88 la orden para asesinar a Bustillos, por lo que fue condenado a 17 años de prisión. En aquella sentencia del 2007, junto a Lavera Hernández, pero a 15 años de cárcel, fue condenado también otro militar, el capitán Amador Vidal Sambento, conocido a finales de los 80 en Guanta, dicen, como Ojos de Gato, a quienes testigos, campesinos de la zona, terminaron reconociendo no solo ser uno de los 6 militares, decían, que vestidos de civiles terminaron con la vida de Bustillos, sino además decían haber reconocido a Vidal Sambento como aquel que colocó a Bustillos el explosivo en su cuerpo. Cuando uno revisa la sentencia del 2007 contra que fueron condenados Lavera Hernández, que era el jefe del cuartel en ese momento, que además era amigo de Bustillos, porque él dice, yo era mi amigo, él ha venido acá. Videos, películas, tomaban café. Ha ido a su casa y todo, claro. Sí. Porque la señora, la viuda de Bustillos, va a reclamarle después del asesinato, va a reclamarle a Lavera. Así es. Dice, tu gente ha matado a mi esposo. Claro, eso es lo que le dice. Sí, pero más allá de eso, lo concreto, lo judicialmente comprobado, inamovible, inmutable, la verdad absoluta si queremos, es que quien mató
al señor Hugo Bustillos. Lamentablemente, fueron 6 militares quienes le dispararon primero y luego Vidal Sambento, no Urresti. Hablar de justicia cuando ves sufrir día a día al hombre con el que compartes la vida desde hace más de 40 años no es fácil. Pero hoy quiero hacerlo por mi esposo y por la verdad. Daniel está en prisión cumpliendo una de las sentencias más vergonzosas que se hayan dictado en los últimos años. Por la muerte del señor Bustillos ya fueron condenados 2 oficiales en el año 2007, pero en esa sentencia se dice que murió de una manera y en la sentencia de mi esposo se dice que murió de otra completamente distinta. Una persona no puede morir de 2 formas diferentes. Sobreviviente al ataque, Eduardo Jenny Rojas Arce, en esta declaración jurada, que sirvió para condenar en el 2007 a los 2 militares, contó a la justicia que Vidal Sambento no solo era uno de los asesinos de Bustillos, sino dijo que mientras huía para salvar su vida, logró ver que Vidal Sambento se acercó al cuerpo de su colega y le colocó algo debajo. Y es precisamente aquí lo importante, que es el señor Rojas Arce, después que le dispararon y que queda gravemente herido, quien logra escapar, quien finalmente logra identificar a Vidal Sambento, colocar el aparato explosivo, una granada en el cuerpo de Hugo Bustillos. No identifica a Daniel Urresti. De hecho, ni lo menciona, solamente ubica a Vidal Sambento. Las injusticias contra el general Urresti inician cuando Vidal Sambento, con la finalidad de librarse de toda responsabilidad penal, acusa al general Urresti de que fue el general Urresti el que habría matado al señor Bustillos. En efecto, en el 2009 sería el mismo ex capitán Amador Vidal Sambento, tras estar 2 años en prisión, quien acusó a Urresti, de quien decía, en su condición de ex jefe de inteligencia en Castro Pampa o Huanta en el 88, supuestamente planeó, diseñó e incluso ejecutó salvajemente el asesinato de Bustillos. Se abrió un proceso penal contra Urresti en el 2013, que concluyó en el 2018 con su absolución por falta de pruebas, en medio de una campaña como candidato al sillón municipal. Sin embargo, nosotros apelamos porque esa sentencia absolutoria fue extremadamente vergonzosa. Apelamos ante la Corte Suprema de Justicia y óigase bien, los 5 jueces supremos declararon nula esa sentencia absolutoria. y lo más grave, que hay otra sentencia anterior que cuenta otra versión totalmente distinta de cómo murió el señor Bustillos. Según una sentencia murió de una forma, según la mía de otra. No se puede condenar 2 veces por lo mismo, sin cambiar los hechos, según el acusado. Y es que tras el nuevo juicio que concluyó a inicio del 2023, se condenó a 12 años de prisión al exministro del Interior y excongresista de la República, Daniel Urresti. Los jueces basaron su decisión casi por completo en el testimonio de una supuesta testigo que apareció recién 30 años después del crimen. A esa mujer sí le creen, aunque se contradiga abiertamente con lo que dijo la viuda del señor Bustillos, con lo que declaró el periodista que sobrevivió al atentado e incluso por los propios testigos de la Fiscalía. ¿Eso es justo? Será el Tribunal Constitucional ahora quien decida si la condena contra Daniel Urresti sea justo o no a ley. Así que nuestra última esperanza de justicia está en el Tribunal Constitucional, donde esperamos que evidencien precisamente que se ha afectado la verdad judicial unificada. Es decir, solo para condenar a Urresti han modificado la verdad judicial. Yo creo que acá al final ha habido motivaciones completamente distintas, más allá de hacer justicia. Sin duda un caso polémico, pero ya dijimos, el Tribunal Constitucional no se pronunciará sobre los elementos de prueba, la inocencia o culpabilidad de Urresti, sino sobre la forma, ¿no? Cómo se llevó a cabo el proceso, si tuvo derecho a la debida defensa, a la estar atentos. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de esto que ha resultado sumamente polémico, porque el Poder Judicial determinó que quedara en libertad este sujeto que ingresó a un colegio de mujeres disfrazado de mujer,
disfrazado de mujer y se presume, pues, la presunción de la Fiscalía era que ingresó para haber cometido, para cometer un delito de connotación sexual. El Poder Judicial ha dicho, no estábamos convencidos de que ello fuera así, seguiremos investigando, pero el señor se va libre. ¿Qué tal? Regresamos con los detalles después de la pausa. Bueno, sumamente polémica la decisión del Poder Judicial de haber dejado en libertad a César Iván Araujo Córdoba, el hombre de 46 años que fue intervenido por la policía luego de ingresar vestido de mujer a un colegio en Miraflores. Él, sin embargo, va a enfrentar el proceso legal en libertad. Así lo confirmó la fiscal Melissa Monteverde a cargo del caso. ¿Por qué es que se descartó que haya cometido algún delito de índole sexual, tanto contra menores como contra adultos presentes en el lugar? Porque dice que nosotros, dijo la fiscal, tenemos que corroborar con elementos de pruebas objetivas que en este caso la visualización del celular del señor y de las cámaras de seguridad del colegio, y no han encontrado, pues dice, elementos de convicción que los haga sospechar de que se ha cometido algún delito de connotación sexual, y sin embargo continuarán con las investigaciones. Claro, y uno se pregunta, ¿y entonces qué las investigaciones por dónde seguirán? Se centrarán en el presunto delito de violación de domicilio, porque indicó que se han citado a reuniones a los padres de familia con el objetivo de esclarecer si el intervenido estuvo en el baño de mujeres, pero no se ha podido corroborar esa versión. En el interrogatorio, Araujo Córdoba sostuvo que ingresó al local para ver el desfile escolar por fiestas patrias y que no se le impidió el ingreso por parte del personal de seguridad del colegio, y refirió que se identifica como mujer y que en algunas ocasiones usa ropa femenina. Sumamente polémico el tema porque entra vestido de mujer, dice que se identifica como mujer, pero ingresa a un plantel donde no tiene hijos estudiando, no es parte del plantel administrativo o educativo. O sea, un caso muy, muy polémico. ¿Qué hacía ahí? ¿Cuáles sus intenciones? Para la Fiscalía no pasó nada. Para la Fiscalía, sin embargo, continuarán investigando, pero el hombre se queda en libertad. Vamos a seguirle el rastro a esta noticia. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos esta noche. Hasta el próximo domingo, 9:50, inmediatamente después de Nunca Más. Chao.